Wow. Saludos amigos de Al Filo, acabo de comenzar el programa número 1 de todos los fines de semana, tu informativo Al Filo. Esta semana, como todas las semanas, importantes informaciones. Los temas que fueron noticias, el matrimonio infantil, la segunda mayoría, todos estos temas que yo sé que a ustedes les gustan, como lo tocamos aquí en Al Filo, lo estaremos viendo a continuación. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en el set de los comentarios. Esta semana, el tema que fue noticia durante toda la semana y que prácticamente logró captar la atención de todos los partidos políticos, llámese en este caso la eliminación del matrimonio infantil desde la Cámara de Diputados, que fue un concepto atrapado prácticamente por todos los partidos políticos, por el PLD, que se pronunció en contra del matrimonio infantil, también el PRM, o bueno, más que el PRM, el propio gobierno también se pronunció, todos los partidos políticos a una voz. En la semana se filtró que unos 5 diputados habían votado en contra en la Comisión de Justicia, lo cual fue una plena mentira y una manipulación inclusive, déjeme decirle. Porque no fue que se votó en contra, fue que dentro de la Comisión de Justicia pues habían debate de cuál debería ser la metodología, de si porque también tú no puedes tener una ley pétrea por completo, drástica, que no tenga ninguna salida y que en vez de crearte un problema, en vez de crear una solución, pues crea un problema. Y había diputados que eran de tesitura de que si un joven o una joven tiene 16 años y la persona lleva no más de 5 años, también podría tener opción a casarse, porque bajo el entendido que eran 2 niños. Pero eso fue uno de los criterios. Pero aparentemente, con todas las malas intenciones, esos diputados que ustedes por ahí hoy queriendo hacerse los graciosos, fueron los mismos que filtraron eso con la intención también de dañar a sus compañeros diputados. Yo creo que eso fue una jugada desleal, porque a unanimidad todos los diputados, inclusive la mayoría de los diputados de esa comisión eran diputados del PRM, y el mismo PRM también ya se había expresado a través del presidente de que también estarían en contra o a favor de la eliminación del matrimonio infantil. Miren, en la capital eso aparenta ser algo, no es algo fuera de lo común en nuestros pueblos. Por ejemplo, en la zona sur, ustedes ven una persona de 60 años casándose con una niña de 14, 15 años. Eso no es posible. Eso no es posible verlo. Entonces, pero también ustedes ven en los pueblos, principalmente en la frontera, de cómo los abuelos abusan de las niñas, aunque un tema no es vinculante al otro, pero es un abuso, al final como quiera. Y niños casándose con adultos. No, eso no es correcto. Los niños tienen que ser niños, además también que en muchos lugares, inclusive los padres, son cómplices y ven a sus hijas o sus hijos, principalmente sus hijas, como un negocio, que fulano tiene dinero y tiene 40, 50 años, su hija tiene 16 y se la entregan para que se la lleve como que una vaca o como que un chivo. Y ese no debe ser el criterio establecido para que un niño pueda desarrollarse. Todo lo contrario, los niños tienen que seguir siendo niños y los adultos que busquen su puesto con adultos. Eso es lo correcto. Wow. Y otro tema también que fue noticia, que fue tendencia esta semana, fue pues referente a la segunda mayoría elegida desde el Congreso, donde se le dio la segunda mayoría a la Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, el partido encabezado y refundado. Bueno, ya era un partido, pero tuvo una transformación por el presidente Fernández y un grupo de disidentes del PLD. Porque independientemente son disidentes, o sea, fueron gente que tuvieron el PLD y decidieron irse. Miren, yo creo que con este criterio de la segunda mayoría otorgada a la Fuerza del Pueblo, aquí se siembra un mal precedente. ¿Por qué se siembra un mal precedente? Porque no es posible
cuando se habla de una segunda mayoría, independientemente de que a la hora de tú elegir quién va a ser el representante de la segunda mayoría ante el Consejo Nacional de la Magistratura, tú tengas más o menos curules en un puesto, no es menos cierto que aquí este país no se respeta. No es menos cierto que tú tienes un país donde las leyes se hacen y luego se tiran al zafacón. Por eso Balaguer tiene aquella famosa frase, ¿verdad? De la Constitución y el pedazo de papel. Y ustedes saben para lo que sirve un pedazo de papel de baño. No es posible que un senador, como el senador de San Pedro, por ejemplo, que los PLDistas, o más que los PLDistas, los dominicanos de San Pedro le votan en demasía para que fuera el representante del PLD ante el Senado y luego agarre y se va a otro partido. Eso se llama transfugismo. Eso es tránsfuga. El tránsfuga es un vividor, para que ustedes entiendan, que se aprovecha de su confianza, de su nobleza, de su trabajo, y luego que usted lo alimenta y lo crea y lo sube y lo hace por voto, decide irse de su partido. Con o sin razón. Ya si tiene razón o no tiene razón, de simpatizar por Danilo, simpatizar por Leonel, son otros criterios políticos que no tienen nada que ver en este caso. Pero no es posible que los dominicanos, luego de aprobar una ley de partido, no respetemos la ley. En otros países del mundo, señores, el tránsfuga es rechazado. Aquí tenemos que rechazar el transfugismo. Eso es un grito, eso es obligatorio, porque no es posible que una persona, ustedes saben todo el dinero que le cuesta a un partido político, también al candidato, obtener una curul. Ustedes saben cuántas personas, cuántos PLDistas, o cuántos reformistas, o cuántos PRMistas tienen que desplazarse para que un candidato obtenga una curul, o un alcalde, o un regidor. Y luego con mi carita contenta me digo, no, yo me voy, ahora me voy para X y el partido. No, eso no es posible. En España los tránsfugas lo tratan como tránsfugas. Usted no se puede ir del PSOE para el PP. No, eso no es posible. No, eso no es posible. Usted tiene que irse a una bancada independiente. Y en esa bancada independiente usted no puede sumarse a otro. Porque usted no puede ir a hacerle mayoría a otro cuando el pueblo eligió que la mayoría o que un grupo tuviera un conglomerado de votos. Entonces, ese diputado de San Pedro que se acaba de ir, o el de San Juan que se fue, o cualquier otro, si Dios no lo quiera, porque tampoco no le deseo el mal a nadie, se mueren. Aquí ustedes no saben quién es que lo sustituye. No es la fuerza del pueblo que lo sustituye, pero tampoco el PRM. Quien lo sustituye es el PLD, porque los 50,000, 60,000 o 70,000 dominicanos de San Pedro o de Barahona o de Azua o de San Cristóbal o de donde sea que voten por un candidato, votaron por un partido político que es quien postulaba a esa persona. Aquí las candidaturas no son unipersonales, son partidarias. El partido postula. Por eso tú no te inscribes. Quien te inscribe es el partido. Y tú votas por el partido. En la cara del candidato que lleva el partido. Entonces, no podemos seguir en esto con este transfugismo. Y nosotros los dominicanos aplaudiendo por conveniencia o por coyuntura. No. El tránsfuga tiene que ser rechazado en este país. El tránsfuga tiene que ser señalado como tránsfuga. El diputado tránsfuga. El alcalde tránsfuga, el senador tránsfuga, y llamarle por su nombre. ¿Ustedes saben por qué? Para que les dé vergüenza, porque no es posible que tú vayas a un partido político a jugar con la moral, con la ética, con la honra, con el trabajo, con el esfuerzo de un grupo de personas que te llevan y luego tú el otro día te vas para otro partido. No, transfugismo. Transfugismo y basura tendría que ser lo mismo aquí en este país. Así como vamos, no es posible. Así como vamos, no es posible. Entonces, estos tránsfugas son los primeros que van a votar luego por proyectos de préstamo como esta semana. Esta semana que nos metieron
500 millones de dólares más en préstamos. ¿Ustedes saben cuántos millones van? 5.003 millones de dólares en 100 días. Si tú lo divides, 5.003 millones de dólares, lo divides entre 100, te da 50 dólares diarios, o sea, más de 2.000 millones de pesos por día prestado ha cogido este gobierno. Ahora ya ustedes saben, y ahora con la ayuda de los tránsfugas, porque la Fuerza del Pueblo y el PRM es prácticamente lo mismo, una combinación de Marco con Cascata, simplemente que ahora asaltando la salga del Estado. Wow. Saludos amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas o en la entrevista. Tenemos con nosotros en el día de hoy, déjeme decirle, amable televidente o amigo televidente, que teníamos 2 años invitándolo y no era que él no quería, era que lo invitábamos tarde. Bienvenido Osiris de León con nosotros. Saludos amigos y hermanos Félix Lajara, saludos a toda la gente que permanentemente te da seguimiento en Al Filo. Para mí es un inmenso honor tener la oportunidad de sostener esta conversación contigo y con todo el pueblo dominicano para hablar de temas de interés y de actualidad para toda la sociedad. Profesor, bueno, usted tiene muchos nombres, doctor, profesor, entonces la cosa es que apliquen todo. Reconocer primero de que no es que usted no quería venir, sino que nosotros siempre lo invitamos con el día encima. Y usted es una persona que hay que trabajarle con tiempo, con su agenda. ¿Verdad? Hacerlo contar en cámara. Sí, no, es así, realmente porque son muchos programas de agenda, tanto programas nacionales como internacionales, entonces se van pautando con 8, 10, 12 días de anticipación, entonces llega un momento en que los días subsiguientes ya tú lo tienes cargado en la agenda y entonces lo que se va haciendo es reprogramando. Pero tú sabes que siempre tienes las puertas abiertas, tienes nuestra amistad, tienes nuestra afabilidad, tienes nuestra cordialidad y que ustedes lo que hacen es buscar opinión para compartirla con la población. Y todos nosotros lo que hacemos es ayudar, ser colaboradores, ser servidores de una sociedad que en materia de fenómenos naturales como tormentas, huracanes, terremotos, maremotos, o temas ambientales, o temas mineros, o temas de políticas públicas, lo que buscamos es compartir opiniones con ustedes y con toda la población, buscando siempre lo más conveniente para la nación. Que conversar, pero antes de comenzar con los temas, me imagino que usted está súper demandado con el tema del huracán o la tormenta Iota, ¿verdad? Iota o Lota, como le quieran llamar, que Sí, está afectando, Iota. que afectó Centroamérica. Pero primero, antes de llegar a ese punto del huracán, a mí me gustaría que viéramos un poquito de este tema del cambio climático para que la gente pueda entender qué es lo que está pasando hoy con los mares, con los huracanes, con los terremotos. ¿Cuál es la condición a propósito del COVID-19? ¿Ha mejorado o ha empeorado el tema de la condición climática en el mundo, profesor? Mira, el tema del cambio climático es un tema que lo venimos discutiendo a nivel global desde principios de la década de los 90, cuando el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, nos convocó a todos en el continente americano y en el continente europeo para discutir algunas políticas públicas que era necesario aplicar, tanto en Europa como en América, para ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, porque ya estaba claro que al comparar el periodo de la edad de hielo con el periodo preindustrial y el periodo postindustrial, había un incremento exponencial de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y que en la medida en que subía esa curva, también subía la curva de la temperatura. Y que ya había un aspecto innegable desde el punto de vista científico de que en la misma medida en que habían aumentado los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, en esa medida había subido la temperatura y que aquello no era una casualidad y que era fruto de dos combinaciones importantes. Por un lado, el ser humano fue eliminando parte importante de la cobertura forestal, fundamentalmente a nivel tropical, que es donde están los bosques más densos, los que aportan los mayores niveles de oxígeno
pero que al mismo tiempo eran los principales responsables de atrapar la mayor cantidad de dióxido de carbono que emitimos diariamente nosotros, los seres humanos, con nuestra actividad industrial, pero que emiten también las bacterias, porque las bacterias son grandes emisores de dióxido de carbono. Y la naturaleza tenía un esquema diseñado para el equilibrio, que el dióxido de carbono que se emitía de manera natural, o por la actividad volcánica, o por la actividad bacterial, o por la actividad humana, era recogido fundamentalmente en una parte por el bosque, porque cada árbol atrapa cada año en promedio 8 kilogramos de dióxido de carbono, y la otra parte por el mar. Toda esa piedra caliza que tú ves en la capital, que ves en Boca Chica, en San Pedro, en La Romana, en Punta Cana, porque la ves en Sierra de Neiva, Sierra de Bauruco, porque la ves en los Haitises, toda esa piedra caliza se formó en el mar, pero se formó en el mar porque el mar es un atrapador de dióxido de carbono. Y entonces el dióxido de carbono, que es CO2, al sumarlo con el óxido de calcio presente en el agua, se forma carbonato de calcio, que es la piedra caliza, y por eso la piedra caliza es una de las piedras más abundantes en el mundo. Ahí había una parte de la recolección del dióxido de carbono. En la medida en que desmontamos el bosque y en la medida en que contaminamos los mares, en esa medida fuimos reduciendo la capacidad del planeta de atrapar dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono se fue a la atmósfera. Y entonces, al concentrarse en la atmósfera y pasar de 200 partes por millón que teníamos de CO2 en la atmósfera en la edad de hielo a 300 partes por millón que teníamos en el periodo preindustrial a 417 partes por millón que tenemos en la actualidad, eso nos ha llevado a un calentamiento excesivo. La Organización Meteorológica Mundial ha confirmado que estamos viviendo en la década más calurosa que ha tenido el planeta desde que se llevan registros, y que en consecuencia, al tener hoy día medido en el observatorio de Mauna, Hawái, que la concentración de CO2 es 417 partes por millón, eso se va a reflejar en incremento de temperatura, en aumento de las sequías, en tormentas más severas, más agresivas, como ETA, como Iota, como Laura, y que en consecuencia la sociedad quedaría más impactada. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas ha asumido el tema como prioritario en su agenda. Y los principales gobiernos del mundo están trabajando. China está trabajando en la reducción de sus emisiones de dióxido de carbono, porque China es quien más aporta. China aporta el 25% del volumen total de dióxido de carbono. Estados Unidos es el segundo, porque aporta el 18%. Luego tienes a India, que aporta cerca de un 10%. Luego tienes a Rusia, que aporta cerca de un 8%. Luego tienes a Japón y a Corea del Sur, que aportan entre 6 y 7%. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida en que vino el COVID obligó a que los meses de marzo, abril y mayo la gente se quedara en su casa, no saliera. Se redujo el transporte en vehículos, se redujo la emisión de dióxido de carbono, y entonces, al medirlo en Beijing, al medirlo en Chongqing, al medirlo en Shanghai, al medirlo en Bogotá de Colombia, al medirlo en Buenos Aires, Argentina, se vio una reducción significativa de los niveles de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Sí, entonces eso fue positivo, pero aquí siempre se habla de años. Pero transitoriamente. Sí, nos dicen, en 50 años, aquí la temperatura en vez de 32 promedio será 50, porque la emisión de gases de invernadero, como le dicen también, está acabando con el medio ambiente. Pero con el aislamiento que ha provocado el COVID en el mundo por 6 meses, ¿qué hemos ganado? ¿Cuántos años no hemos ganado de reducir por lo menos el ritmo de crecimiento de la temperatura que llevaba la Tierra? Mira, China redujo un 25% del dióxido de carbono en su periodo de cuarentena. Y eso se reflejó en una reducción de 6% a nivel global. Por ejemplo, Madrid redujo su contenido de óxido nitroso en cerca de un 80%. Bogotá lo redujo entre un 60 y un 70%. Otras naciones, por ejemplo Chile, que no entró en principio en la cuarentena, apenas lo redujo en un 10%. Pero aprendimos algo a nivel mundial, y es que en la medida en que tú reduces el transporte, la actividad industrial y la producción de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles,
emitimos menos niveles de dióxido de carbono y eso contribuye a darle un respiro a nuestra atmósfera y eso puede contribuir a reducir las concentraciones totales de dióxido de carbono que nunca han dejado de subir y entonces podemos revertirlo. Si nosotros en lugar de tener 417 partes por millón de CO2 en la atmósfera al día de hoy, logramos bajar eso en 5, 10 años a 300 partes por millón, entonces en lugar de tener el 1.2 grados Celsius de aumento, más la proyección de 1.5 a 2, tendríamos una reducción de por lo menos medio grado Celsius y entonces eso haría que las tormentas y huracanes sean menos agresivas en las zonas tropicales. ¿Por qué no tenemos paz en la zona del Caribe? Porque vemos que la gente del norte, en América o en el sur, o en Europa, o en África inclusive, tienen un poquito más de paz, pero los que vivimos en el Caribe no tenemos paz, principalmente con los fenómenos naturales, tormentas tropicales y huracanes. ¿Por qué? ¿Por qué justamente a nosotros en el Caribe? Mira, es la ubicación geográfica. Recuerda que Cristóbal Colón llegó aquí en 1492, pero Cristóbal Colón no sabía para dónde iba. Él salió, él creyó que iba rumbo a la India y por eso a los aborígenes que encuentra aquí les llama indios, porque creía que había llegado a la India. Y Cristóbal Colón muere en 1505 convencido de que él había llegado a la India. Quien trae a Cristóbal Colón aquí es el flujo de viento, porque durante millones de años el flujo de viento en el Atlántico se ha movido de este a oeste, lo que quiere decir que si tú sueltas un pedazo de papel para hacer un ejercicio, una chichigua que pueda mantenerse flotando en el aire, va a terminar aquí. Por eso tú ves que cuando hay mucho polvo del Sahara, el polvo llega aquí, pero viene del desierto del Sahara. Pero ¿quién lo trae? Lo trae el empuje de viento. Eso quiere decir que cada vez que tú tengas altas temperaturas, que aquí nos quejamos mucho del polvo de Sahara, que a veces está la capital inundada y no es humo, y es polvo de Sahara, y muchos nos preguntamos cómo es posible que el Sahara quede en África, nosotros estamos en América, y esas partículas, mini partículas, lleguen hasta aquí. ¿Cómo es posible eso? porque cada vez que tú tienes altas temperaturas en el desierto de Sahara, en final de primavera, durante el verano y parte del otoño, se forman muchos remolinos. Y el polvo fino se eleva. Y al elevarse a los niveles altos de la troposfera, se monta en la corriente de esos vientos y lo trae por todo el Atlántico. Eso ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo siempre, porque esta zona del Atlántico tiene la particularidad de que los vientos y las corrientes se mueven de este a oeste. Por eso tú ves que un huracán antes de llegar aquí primero pasa por las Antillas Menores y pasa cerca de Puerto Rico y después llega aquí y de aquí llega a Cuba y de Cuba llega a la Florida o llega a la zona de las Carolinas o llega a New York, porque en esta zona el viento se mueve de este a oeste y eso ha sido así por millones de años. Eso ha contribuido a que las corrientes marinas también se muevan de este a oeste. Por eso tú ves que cuando está lloviendo torrencialmente, el agua sucia que corre por el río Sama se mueve hacia Manresa, no hacia Boca Chica, se mueve siempre hacia el oeste, no hacia el este. Entonces, la posición nuestra nos lleva a que las tormentas o huracanes que se forman en la parte occidental de África, cerca de las islas de Cabo Verde, se muevan siempre hacia el oeste y nosotros, al estar ubicados al oeste, tenemos una gran posibilidad de que entre mayo y diciembre de cada año seamos afectados por tormentas y huracanes. Mira tú, en este año 2020 ya hemos tenido 30 tormentas, de las cuales 13 evolucionaron a huracanes y de esas 6 llegaron a huracanes mayores, es decir, huracanes de categoría 3 o superior. Lo que quiere decir que se está cumpliendo ese planteamiento que ya hemos hecho muchas veces en los medios de comunicación, en la prensa escrita, de que con el cambio climático cada año vamos a estar teniendo más tormentas y huracanes, solo si estamos en un periodo de la Niña. Ya lo habíamos publicado en nuestro artículo del periódico El Caribe en el mes de agosto, que comenzaba a desarrollarse el fenómeno de la Niña y que en consecuencia eso podría complicar la temporada ciclónica. Y así ha sido. Fíjate cómo ETA e Iota, dos poderosas tormentas que evolucionaron rápidamente a huracanes, impactaron todo Centroamérica.
como categoría 4, casi 5, Sí, con vientos de pero antes, 240 a profesor, 250 kilómetros por hora. sí, antes de pasar al Adelante. tema de IOTA, que yo sé que los televidentes quieren ver su opinión sobre este fenómeno en Centroamérica que ha devastado prácticamente esta hermana región. Pero me gustaría ver un detalle, ver un punto referente a unas algas que llegan aquí a la República Dominicana. Antes llegaban de manera esporádica. Si es posible, a ver qué es lo que pasa con estas algas o salgazos, como le llaman, que aparentemente están también molestando las playas y molestando también el turismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos esto el año entero? Mira, el sargazo siempre ha estado presente en el Océano Atlántico. Los portugueses ya en el siglo XVI y siglo XVII, cuando hacían su ruta desde Portugal hacia América, se encontraban en determinados periodos del año que el mar estaba cubierto por completo de algas sargassum o sargazo, como le llama la gente. Y toda esa franja norte del Océano Atlántico, que está al norte de Puerto Rico, al norte de República Dominicana, al norte de Haití, desde el siglo XVI se llama el Mar de los Sargazos, porque ahí siempre estaba lleno de sargazo. Ahora, ¿qué ocurre, Feli? Que con el tema del cambio climático la temperatura de la superficie del mar ha incrementado. No es en la superficie que se desarrolla el sargazo, sino en el fondo del mar. Pero las corrientes de superficie tienden a bajar en profundidad y ayudan a desprender el sargazo, que hoy día se está multiplicando más porque hoy día se utilizan más fertilizantes de base fosfatada y nitrogenada, tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en México, como en Centroamérica, como en el Caribe, como en Sudamérica. Entonces hoy día están llegando altas cargas de fertilizantes a través de los ríos al mar. Entonces el mar hoy día está mucho más enriquecido en fosfato y en nitrato. Eso ayuda a la proliferación del alga sargazo que se desarrolla en el fondo del mar. Pero cuando tú llegas a Cuba, tú llegas a Cancún, tú llegas a Belice, tú llegas a Centroamérica, tú llegas a Puerto Rico, ves el mismo problema que tienen las playas de la República Dominicana. No es un problema puntual de la isla española, es un problema regional del Caribe y del Atlántico, fruto de que hoy día el sargazo se está multiplicando en mucho mayor proporción que como lo hacía en el pasado, porque hoy día las temperaturas del mar son más cálidas, por tanto favorece la reproducción del sargazo, pero las aguas están más enriquecidas con nutrientes, con nitratos y con fosfatos, y en consecuencia es como si tú le hubieras puesto un fertilizante al agua que ahora hace que la producción de algas sea mucho mayor de lo que era 40, 50 años atrás, o de lo que era originalmente cuando los portugueses, viajando desde Portugal hacia América, pasaban por esa zona, veían esa multiplicación de algas y lo describían como el mar de los sargazos. Profesor, excelente. Mire, me gustaría ver cuál es el caso del huracán Iota y qué es lo que ha ocurrido en Centroamérica con esta realidad hoy del cambio climático. Pero antes, quiero que hagamos una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales y ya regresamos para ver qué es lo que está pasando en Centroamérica con este huracán, categoría 4 o categoría 5. Eso lo vamos a ver. Regresamos en breve. Wow. Wow. Regresamos. El cambio climático está acabando con nosotros, profesor. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Centroamérica con este fenómeno natural? Mira, ha ocurrido algo muy particular, y es que en el último tramo de esta temporada ciclónica, las aguas del mar tú puedes dividirlas en dos bloques. Desde la isla Hispaniola, que es nuestra isla, hacia el este, hacia África, aguas frías. Y desde la isla nuestra hacia el oeste, es decir, hacia Cancún, hacia la Florida, hacia el Golfo de México, aguas calientes. ¿Qué ocurre? Que desde agosto estamos ya en medio del fenómeno de la niña, que aunque es una niña moderada, pero es niña al fin. Entonces eso implica mayor cantidad de vapor de agua formándose en la cuenca del Atlántico. Y por eso tú has visto que de agosto para acá las lluvias no paran. Todas las semanas te llueve por el efecto de la niña.
Toda esa lluvia es generada por vapor de agua que se condensa. Ahora bien, ese vapor de agua, cuando tú tienes un centro de baja presión, contribuye con la rotación de la Tierra y el efecto de Coriolis a generar un vórtice, un remolino de ese vapor encima del mar y comienza a formarse de un centro de baja presión. Eta e iota, que son el número 28, eta e iota número 30, se formaron justo al sur de la República Dominicana, pero era apenas un simple disturbio tropical que lo único que se había dejado en la República Dominicana era lluvia. Nada más, ni siquiera carga de viento, pero justo al moverse hacia la zona de Pedernales, hacia la zona de la península sur de Haití y hacia la zona de Jamaica, ahí entran aguas cálidas. Y esas aguas cálidas multiplican la cantidad de vapor de agua que se genera. El vapor de agua, por estar caliente, pesa menos que el vapor que está frío. Entonces ese vapor tiende a subir. Y arriba se encuentra con el vapor que ya se ha enfriado por las altas temperaturas. Recuerda que tú tienes un gradiente térmico en el aire. Cada vez que tú subes 100 metros de altura, la temperatura baja 1 grado Celsius. Siempre. Entonces tú puedes calcular cuál es la temperatura en Constanza, en Jarabacoa o en el Pico Duarte, sabiendo tú la altura. Y esa altura tú divides entre 100 y te da cuántos grados menos de temperatura tú tienes allá. No es por casualidad que hace frío en Constanza, o en Valle Nuevo, o en el Pico Duarte. No, es por la altura. Cada vez que tú subes 100 metros, tienes que restar 1 grado en relación a la temperatura al nivel medio del mar. Entonces eso hace que ese vapor caliente que sube en ese aire se vaya enfriando. Entonces, como la Tierra gira a 1667 kilómetros por hora, hace que esos vientos comiencen a rotar. Entonces ya cuando va en la parte sur de Jamaica, ya comienza a tomar fuerza de tormenta. Las tormentas son por encima de 62 kilómetros por hora como viento máximo sostenido y por debajo de 119. Pero va entrando en agua todavía más caliente, mientras más al oeste se mueve de República Dominicana hacia el Golfo de México, o hacia Miami, o hacia Cancún, más caliente ha estado el agua en esta temporada 2020. Entonces, al tener mucho más vapor, rápidamente pasa de tormenta a huracán categoría 1, a categoría 2, a categoría 3, a categoría 4, y en el caso de Iota llegó a categoría 5. Impactaron ambos fenómenos a Nicaragua en su porción costera nororiental, justo en el mismo lugar. Quiere decir que tú tienes una doble destrucción en la costa noreste de Nicaragua, porque te impactaron 2 huracanes consecutivamente con 14 días de separación. Es como si tú hubieras tenido a David en el 79, que te llegó 31 de agosto, y que luego el 15 de septiembre te llegara otro huracán igualito a David. Te deja tierra arrasada. Así está Nicaragua. Luego de ahí entra a la zona de Honduras. Mucha gente estaba diciendo, se debilitó. Bueno, es que todos los huracanes, absolutamente todos, cuando entran a tierra tienen que debilitarse obligatoriamente, porque el huracán solamente se fortalece sobre el mar, que es donde está recibiendo vapor de agua. Cuando entra a tierra ya no recibe vapor de agua, pero está descargando lluvia. En consecuencia, se tiene que debilitar obligatoriamente. Siempre que un huracán, en cualquier punto geográfico, entre a tierra, él tiene que debilitarse por 2 razones. Primero, ya no recibe su combustible que le fortalece, que es el vapor de agua. Y segundo, está descargando la lluvia que está contenida en su vapor de agua, por tanto se está debilitando por 2 razones simultáneas. Eso hace que al llegar a Honduras y al llegar a Guatemala no tenga fuerza de huracán, pero sí tiene características de una vaguada, de una onda tropical, de una depresión tropical o de una tormenta. Y ahí ya lo que hace daño no es la carga de viento, Félix. Lo que hace daño ahí es la lluvia. En la zona de Guatemala, cuando llegó ETA, descargó 900 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado en algunas áreas. Ese es el diluvio de Noé. Por eso se desbordaron los ríos, arrastró los puentes, erosionó las carreteras, provocó deslaves y las pérdidas con ETA en Guatemala en materia de vida fueron del orden de 200. Y ahora tenemos decenas de muertos nueva vez, tanto en Nicaragua como en Honduras, como en Guatemala y algunos inclusive en El Salvador.
Profesor, mire, yo tengo una inquietud. Esto no sé si sería un tema personal, pero yo sé que por la característica también es de interés para el pueblo dominicano y también para usted. Yo soy de un pueblo de San Cristóbal llamado Cambita. Cambita se encuentra como incrustado, bordeando o dentro de la cordillera central, pero ahí pasa entonces el río que le dicen muchas aguas o le llaman también Nizaíto. Y está represado Higüey y Aguacate, está represado prácticamente 2 veces. Ahora, ¿qué sucede? En Campita, que es mi zona, que es mi pueblo, era una zona cafetalera, o sea que el café aporta agua. A partir del 95 y del 96, todo el mundo comenzó a cortar café por los bajos precios y a sembrar aguacate. Entonces tú ibas a Campita y tú veías una loma verde con framboyán rojo, bien bonita, y hoy tú solamente ves aguacate que necesita agua. Ahora, ¿qué sucede? A nosotros estar tan cercanos a dos presas, de la cual se alimenta de agua más del 50% del Gran Santo Domingo, yo tengo una preocupación y digo, óyeme, pero la gente no sabe lo que está pasando porque nos estamos beneficiando como municipio, los productores están haciendo dinero, pero el medio ambiente y el lago que le decimos la cola de la presa prácticamente está reducido en más de un 20 o 30%. ¿Qué pasaría en este caso con el aguacate en esta zona donde es obligatorio tener agua y vemos que cada día va para atrás? Mira, Feli, eso es un buen tema, porque eso nos obliga a hablar del plan de ordenamiento territorial que incluye una variable ambiental y que incluye una variable agrícola. Y aquí tienen que intervenir, evidentemente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que son los dos ministerios que tienen el mandato del artículo 30 de la Ley Ambiental 6400 de trabajar en el plan de ordenamiento territorial, que incluye todos los bloques productivos del país. Ahí está el urbanismo, ahí está la minería, ahí está la agricultura, ahí está la pecuaria, ahí está el turismo, ahí está la industria, ahí está el urbanismo, ahí están todos. Ahora bien, este tema específicamente del aguacate, tanto en la zona de Cambita como en la zona de Sierra Bauruco, como en la zona de la Sierra de Neiva, necesita que el Ministerio de Agricultura, trabajando de la mano del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, defina cuáles son los lugares donde las condiciones pluviométricas y de agua te garantizan la sostenibilidad de ese tipo de cultivo. Porque hay zonas donde te cae mucha lluvia, como Sierra de Neiva y Sierra de Bauruco, pero tú no ves la disponibilidad de agua superficial porque todo se convierte en agua subterránea. Entonces, ¿cómo hacer la captación del agua subterránea? Y una vez lo evaluamos eso en el INDRI, porque en Sierra de Bauruco y en Sierra de Neiva te cae tanta lluvia como en Bonao arriba, pero tú no tienes río, porque el agua se infiltra, igual que en los Haitises. Los Haitises te caen 1800 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, pero tú no tienes un solo río, porque todo el agua se infiltra. Entonces tiene que venir un plan de manejo integral, la parte agrícola, la parte pluviométrica y la parte del agua disponible. Cuánta agua yo tengo en superficie y cuánta agua tengo en el subsuelo. De forma tal de que agua que te cayó en forma de lluvia, porque tú no la ves en superficie, entonces tú la busques en el subsuelo, la rescates a través de campos de pozo, entonces tú puedas garantizar esos cultivos. Creo que Profesor, el Ministerio de esa presa, Agricultura tiene esa suficiente. presa, esa presa en 20 años no van a tener agua al ritmo que van. Mira, las presas están parcialmente sedimentadas, sobre todo Higüey tiene más de un 50% de sedimentos, Aguacate tiene más de un 70% de sedimentos, Valdesia tiene cerca de un 30% de sedimentos. Ahora, hay un programa que se ha estado planteando, comenzó a ejecutarse en las Barías, pero luego fue detenido momentáneamente y que como segundo paso tenía a Valdesia y como tercer paso a Aguacate y como cuarto paso a Higüey, para limpiar esas cuatro presas que tú tienes en el cauce del río Nizao, que es el río mejor aprovechado del país, pero que lo tengas que llevar de la mano de un programa de reforestación de toda la cuenca, como lo planteó Balaguer en el año 1990 y nombró ahí una comisión encargada de el mantenimiento de la cuenca. Ahí nombraron a César Sandino de Jesús como director de ese programa, pero el programa posteriormente fue detenido, entró en pausa. Ahora eso hay que retomarlo. Y tú tienes que hacer también cada cierta distancia en el cauce del río diques de control de sedimento, de forma tal que el sedimento
que arrastra el río en los periodos de tormentas y huracanes, en lugar de entrar al embalse de la presa, se queda en el dique y ahora con trabajadores que tú tienes de esa misma zona vienen, remueven la grava y la arena que quedó en el dique, la sacan de la zona y es un volumen menos de sedimento que te entra a la presa. Tiene que haber un plan integral. San Cristóbal y Cambita es parte de San Cristóbal y llegando hasta allá arriba, hasta mucha agua, que era el lugar donde estaba uno de los campamentos operativos cuando se construían las presas de Higüey y de Aguacate en el periodo 1986-1992, necesita que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura trabajen de la mano en ese plan, incluyendo evidentemente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene un mandato de ley de trabajar en ese plan de ordenamiento territorial. Una vez hecho ese plan, hay que cumplirlo al pie de la letra, indistintamente del tamaño de la finca que pueda tener un productor, sea una finca grande, una finca mediana, una finca pequeña, todos tenemos que estar dentro de ese plan de ordenamiento para que no solamente la cordillera central, que comienza ahí en San Cristóbal y llega hasta la frontera, la zona de Restauración, Loma de Cabrera y cruza hacia Haití, o la Sierra de Neiva, donde también se siembra mucho aguacate, o la Sierra de Bauruco, donde se ha estado sembrando aguacate en los últimos 2 años, entren dentro de un plan de ordenamiento que se siembre solamente donde las condiciones ambientales, las condiciones pluviométricas, las condiciones hidrológicas y las condiciones de suelo lo permiten para que el proyecto sea sostenible. De lo contrario, estaríamos haciendo daño a la cuenca, estaríamos produciendo mayor carga de sedimentos que estaría llegando, estaríamos consumiendo parte del agua que necesitan otros cultivos y al mismo tiempo estaríamos afectando acueductos, porque tal y como tú dijiste en tu enfoque, Félix, desde la presa de Valdesia vienen 6 metros cúbicos por segundo diariamente para el acueducto de Santo Domingo y eso equivale a cerca de 140 millones de galones de agua cada día, pero salen cerca de 20 millones de galones de agua cada día para el acueducto de San Cristóbal y cerca de 20 millones de galones de agua cada día para el acueducto de Baní, además del agua que sale para el canal Marcos a Cabral, que son 8 a 10 metros cúbicos por segundo, y el agua que sale para el canal Nizao Najayo, que son entre 5 y 6 metros cúbicos por segundo. Profesor Osiris, finalmente ya, el gobierno, bueno, yo sé que tengo de conocimiento que se estaba trabajando hace mucho tiempo ya con las exploraciones petrolíficas o petroleras, como le queramos llamar. Siempre se ha dicho que tenemos una vena que pasa, que viene o de la que viene, como se dice popularmente, tenemos una vena de la que va a Venezuela o de la que viene de Venezuela. Y aquí tenemos petróleo, ¿verdad? Y que en Aso, en Maleno, pero ahora ya aparentemente es un hecho y tenemos una empresa, Apache Dominicana. A mí me extrañó mucho que fuera dominicana porque no conozco empresa dominicana con ese expertise, pero ¿cuál es la realidad del petróleo dominicano? ¿Hay o no hay posibilidad de captar este importante crudo? Mira, Felipe, lo que pasa es que Apache es una empresa norteamericana. Apache tiene operaciones en Texas y se llama Apache, pero las leyes dominicanas establecen que si tú vienes de otro país como empresa a explorar aquí o a producir aquí, debas registrar tu empresa como dominicana, conforme a las leyes dominicanas. Entonces, digamos que tú eres la empresa ABC en Rusia, te registra aquí como la empresa ABC Dominicana, que esa es tu filial dominicana que tiene ahora competencia jurídica para tener relaciones comerciales con el Estado, con la Dirección de Impuestos Internos y con cualquier empresa que te va a suplir servicios o que te va a comprar servicios. ¿Por qué Apache, que presenta su propuesta en noviembre del pasado año 2019, y me tocó el honor de acompañar al ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, a recibir la propuesta que hizo Apache? Apache entiende que la plataforma marina que está al sur de San Pedro de Macorís pudiera eventualmente ser una extensión de eso que tú llamas una venita, de lo que es la mayor reserva petrolera del mundo, que es la que está en Venezuela. Venezuela es el país que en el planeta Tierra tiene las mayores reservas de petróleo, pero las tiene hacia la cuenca del Caribe, no hacia la cuenca amazónica que está al sur de Venezuela, sino hacia la franja norte, donde está el lago de Maracaibo. Ahí es donde está el gran depósito petrolífero. Pero hacia el oeste del Caribe, hacia el Golfo de México, es donde están los grandes depósitos petrolíferos de México y de Estados Unidos. Cuando te mueves hacia el norte, te encuentras el depósito petrolífero de Cuba,
en la zona de Varadero. Y cuando te mueves hacia el este, tienen los depósitos de petróleo y gas de Trinidad. Cuando tú vas a Asua, te encuentras con el pozo que tú acabas de mencionar, Maleno. Ahí está Maleno y está Higuerito. Entonces, todas las cuencas del Caribe, por todos los 4 puntos cardinales, tiene petróleo. Entonces, lo más lógico es ¿Por que qué, tú tengas y por petróleo qué nosotros no tanto en entonces? territorio insular como en la... Mira, tú sabes que el Estado Dominicano, históricamente, desde la independencia, desde 1844, se compone de 2 sectores, un sector conservador y un sector liberal. El sector liberal piensa como tú y como yo. Bueno, vamos a explorar petróleo, vamos a explotarlo y vamos a utilizarlo para el desarrollo del país. Pero tiene otro sector que es conservador, que te dice, no, el Estado no tiene para qué hacer eso, que le deje eso al sector privado, es el sector privado quien tiene que hacerlo. Estando yo en el Estado, muchas veces he autorizado perforar un pozo de petróleo, hemos apropiado los fondos, pero ha venido otra institución del Estado y dicho, no, eso que lo haga el sector privado. Nosotros en el gobierno no tenemos por qué estar gastando dinero en eso, porque eso es un riesgo. Entonces, mientras tengamos esa posición conservadora, nos van a pasar siglos, Félix, sin encontrar el depósito principal. Venezuela encontró petróleo explorando. México encontró petróleo explorando. Estados Unidos explorando. Cuba explorando. Trinidad explorando. Nosotros como país tenemos que explorar y creo que esto es un buen paso. Apache ha dispuesto de un presupuesto de $5 millones para este programa. No es el Estado que va a aportar ese dinero, como erróneamente se publicó en muchos medios de comunicación, porque a veces hay medios de comunicación que no buscan la correcta información. Sí, el Estado Dominicano no pone un centavo en ese programa de exploración. El Estado lo que está dando es el permiso para que Apache explore en la plataforma marina de San Pedro de Macorís y si encuentra petróleo, entonces ya ahí se sentarían el Estado Dominicano y Apache a definir cómo explotar ese petróleo y cómo comercializarlo. Según su experiencia, profesor, ¿cuál es el lugar más preciso donde hay mayor posibilidad de encontrar petróleo? Pese a que ya el Estado ha ofrecido información de que comienzan en San Pedro. ¿Es San Pedro o hay otro lugar más preciso? Mira, si fuera yo que tuviera que poner mi dinero para explorar petróleo, yo tomaría la zona que comienza en la bahía de Ocoa, sigue en la bahía de Neiva y termina en Asua tierra adentro, en Higuerito y Maleno. Definiría un polígono de mitad zona marina, mitad zona terrestre, y ahí concentraría un programa de ejecución de pozos profundos, tanto pozos en el mar como pozos en tierra, para identificar dónde está el depósito principal del petróleo, cuáles son las reservas, cuáles son las calidades en los diferentes estratos sedimentarios y cuál sería la mejor forma de extraer ese petróleo del subsuelo para comercializarlo. Pero yo comenzaría con esa zona, Bahía de Ocoa, Bahía de Neiva, Asua, y luego iría extendiendo hacia el este, hasta llegar a San Pedro, a Higüey, toda esa zona, porque las perspectivas geológicas en toda la plataforma sur de nuestro territorio insular son muy positivas en materia de hidrocarburos. Yo tengo, profesor, más de 15 años escuchándolo hablar de petróleo dominicano. Inclusive, he escuchado disertación suya hablando del petróleo de Maleno, que no es petróleo, es que es más fino, que es más fino. ¿Por qué se decide comenzar en San Pedro y no donde ya hay indicios claros, como en Asua o como en la zona que usted mismo acaba de decir, lógicamente por una experiencia de muchos años? Mira, esa pregunta que tú tienes la tiene mucha gente aquí en el país, incluyendo autoridades. Pero el Estado organizó lo que llamó una metodología de subasta y definió 14 bloques. 6 en el Valle del Cibao, 4 en San Pedro, 3 en el Valle de Neiva y 1 en Asua. Apache optó por un bloque en la parte sur de San Pedro. Como eso era optativo, eso era espontáneo de parte tuya como empresa, el Estado no podía obligar la empresa a que se concentrara en Asua, sobre todo porque dentro de esos bloques, en ese momento, el único que estaba en el mar era el de la zona de San Pedro. Todos los demás estaban tierra adentro. Yo sí creo que en una próxima convocatoria a subasta para exploración de petróleo, el Estado debe considerar más la plataforma marina que está en el suroeste, toda esa zona de Bahía de Ocoa, Bahía de Neiva, para que otras empresas norteamericanas,
europeas puedan interesarse en explorar petróleo en el subsuelo dominicano, pero sobre todo en la plataforma marina, Félix. Profesor Osiris de León, para mí en lo personal, más que una entrevista con usted en el día de hoy, lo que yo personalmente acabo de tomar es una clase de cambio climático, de exploración petrolífica o petrolera. Y yo sé que así muchos de los televidentes de este programa, que siempre se sientan todos los domingos en la mañana a vernos, están satisfechos. Esperamos que esta sea la primera de muchas participaciones que usted tenga en este programa. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias inmensa a ti, Félix. Gracias a todo tu público. Gracias a todo el pueblo dominicano. Para mí es un inmenso honor haber sostenido esta conversación contigo y con toda la nación. Hasta la próxima y que Dios te bendiga a ti y a todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Una pequeña pausa y regresamos ya con la parte final del programa. Wow. Amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros durante toda una hora en este programa. Yo sé que toda la semana le ponemos todo el amor para llevarle un contenido fresco, dinámico, variado y las noticias como a usted le gustan en la entrevista, los personajes y las personas que usted requiere y que a usted le gusta ver. Esperamos que la próxima semana sea de gran satisfacción y que le haya gustado como nosotros lo hicimos con todo el amor para que así fuese. Nos vemos la próxima semana en otra entrega de su programa Al Filo. Wow.